una carga más de carbón y adicionar un pedacito de leña. Una maravilla para poderlo cortar y que no se nos bote toda la salsita esa. Hola familia, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaiker Márquez y hoy vamos a hacer una receta exquisita. Vamos a hacer unos pimientos rellenos. ¿Con qué? Con costilla de cerdo ahumada y unos quesos seleccionados. Vamos a empezar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar 2 pimientos de tamaño grande. Vamos a utilizar queso parmesano rallado y vamos a utilizar una selección de quesos añejos, o sea, de quesos envejecidos. Vamos a utilizar también, como les mencioné antes, vamos a utilizar unas costillas de cerdo, unas costillas ahumadas. Esto que ven negro no es que esté sucio ni que se haya quemado. Ese es el color de la carne ahumada. Vamos a empezar a cortar todos los ingredientes y poquito a poquito les voy a ir mostrando qué es lo que vamos a hacer. Primer paso es cortar los pimientos más o menos por aquí para dejar como una tapita. Lo segundo es retirarle esta parte del centro y dejarlo lo más limpio posible. O sea, quitarle lo que son las tripitas, las semillas, esas cosas. Tiene que tener mucho cuidado para que no se le vaya a abrir ningún hueco en lo que estén manipulando el pimiento, ¿no? Esto se lo vamos a hacer a los 2 pimientos. Esta tapa se le va a dejar tal y como está porque es la cubierta del pimiento, por supuesto. Vamos para el segundo. El segundo paso que vamos a realizar es utilizar estas costillas que miren cómo están. Esto está delicioso, bien mojaditas. Miren. Miren cómo están en el interior. Están exquisitas. Vamos a cortarlas para poder utilizarlas adentro de los pimientos. Ahora vamos a empezar a rellenar con los pedacitos de costilla. Si gustan le quitan los huesitos. Yo en este caso no le voy a quitar los huesitos, los voy a dejar así mismo, tal y como las corté. Vamos a echarle un poquito de queso. Lo van a apretar un poquitico. Y ahora voy a adicionarle queso parmesano. Y vamos a terminar con una buena lasquita de nuestras costillas ahumadas. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con el otro pimiento. Creo que le eché demasiado, se me pasó la mano. Pero bueno, así está bien. Con el otro pimiento vamos a realizar este mismo procedimiento y vamos a ir para el próximo paso, que es prepararle con este aluminio, con este papel de aluminio, como especie de una cazuelita donde él va a ir descansado para que no se nos desbarate y sea más fácil para manipularlo. Próximo paso, van a cortar un pedazo de 2/4 por 2/4 o un pedacito más. Aquí más o menos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a doblar para acá. Vamos a doblar
para acá adentro, y vamos a doblar al centro. ¿Qué estoy buscando con esto? Que se vuelva un poquitico más grueso. Y entonces ahora voy a ponerlo aquí adentro y ya lo aprietas aquí de esta manera. Si tienes algún palillito que puedas asegurar esta tapa, si puedes, asegúralo con un palillito de diente. Yo lo voy a asegurar con un palillito que es un poquito más grande por el tamaño del pimiento. Y así no permito que se me caiga la tapita a la hora de que yo lo meta al ahumador o al horno. En este caso lo voy a poner en un ahumador porque es el que tengo prendido ahora. Pero lo puedes hacer, esta preparación se puede hacer en un horno de una cocina, de una casa normal. No necesariamente tiene que ser en una parrilla, ni en un horno profesional. Esto es una preparación sencilla y lo más importante es tener un pimiento y tener los condimentos que lleva adentro. Donde usted lo elabore, no importa. Miren lo que voy a utilizar. Un palillo de chuzo o un palillo de brocheta. Y lo vas a hacer de esta manera. Lo partes por la mitad. Si queda peludo la parte de aquí, no importa, caballero. Esto no importa. Eso no es importante. Aquí lo importante es el sabor que va a tener esto. ¿Ven? De esta manera va a quedar listo para meterlo al horno. Lo próximo que voy a hacer es adicionarle una carga más de carbón y adicionar un pedacito de leña para darle paso a la cocción de nuestros pimientos. Bueno, una vez que ya logremos la temperatura deseada, vamos a poner los pimientos con mucho cuidado. En este lugar está la candela. Vamos a mantener la mano durante unos 6 segundos, 7 segundos, la candela medio suave, y vamos a ubicar con mucho cuidado los pimientos. Vamos a ponerlo a fuego indirecto. Bueno, pasado unos 15-20 minutos, vamos a darle vuelta con mucho cuidado, porque recuerden que mientras más cocido esté, más suavecito se pone. Bien caliente, pero todavía le falta un poco. Ya está casi a punto, pero todavía le falta algo. Pasado unos 5 minutos, voy a darle vuelta y ya me doy cuenta que está mucho más cocinado, pero todavía le falta un poquitico. Pero ya está desprendiendo el cuerito. Cuando ya empieza a inflamarse, empieza a hincharse todo el cuerito ese, todo el pellejito ese, que siempre tiene por fuera el ají, el pimiento en este caso, entonces ya nos vamos a dar cuenta de que está listo. En este caso vimos que la llama estaba demasiado fuerte, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a regularle la salida de aire para que se le baje un poco el fuego. ¿Ven? Ahí lo que hice fue que lo ahogué un poquito, y a la entrada de aire de aquí, ¿ven? Por ejemplo, a la entrada de aire esta la voy a cerrar. Estaba así en ese momento que me di cuenta que la candela estaba alta. Lo voy a cerrar y se va a ahogar un poco el fuego, y así voy a permitir de que la candela baje. Dentro de un momentico va a bajar la candela, seguro. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba que les dije ahorita. ¿Ven? Como se bajó muchísimo la candela. Claro, si lo dejamos abierto ahora se prende de nuevo, pero ¿cuál es la contraseña para graduar la candela? Cerrarle todas las puertas de entrada y de salida de aire.
Vamos a revisar por última vez y nos damos cuenta que ya el cuerito de afuera se está poniendo oscurito. Ven cómo ya se está poniendo oscurito, pero ya está suelto completamente. Voy a hacerle un acercamiento para que se den cuenta. Miren cómo está el cuerito ya separado del pimiento. En este punto ya está lista la preparación. Vamos a pasar a retirarlo con mucho cuidado. Y ya está lista la preparación del día de hoy. Miren qué buena pinta tiene eso. Vamos a abrirlos para darle terminación al video. Bueno, señoras y señores, vamos a la parte que más me gusta a mí y a ustedes también. Vamos a probar nuestra preparación del día de hoy. Una verdadera delicia de preparación. Mire esta costillita cómo está. Solamente lo que le falta es un puntico de sal, pero a mí últimamente me está gustando más la comida con un poquitico menos de sal. Además que es más beneficioso. Este pimiento con este quesito le da un sabor delicioso. Y con el humo de las costillitas, más todo. Está magnífico, magnífico, señores. Hagan esta receta en casa o la pueden utilizar para algún restaurante también. Si me estás viendo y tienes un restaurante, tienes algún negocio, hazla, que va a tener tremenda pegada. Magnífico, magnífico. Un abrazo muy grande a todas las personas que están llegando Loco por las Carnes. Muchísimas gracias por venir. Bienvenido o bienvenida. Un abrazo muy grande, señoras y señores. Muchas bendiciones. Te espero en la próxima. Suscríbete si no te has suscrito y déjame un buen like si te ha gustado el video. Comparte esto con tus amigos, con tus vecinos, con el abuelo, con la prima, con la tía, con todo el mundo, para que la familia de Loco por las Carnes siga creciendo. Nos vemos en otras recetas de Loco por las Carnes. Bendiciones. Compre Pinto, ahí hay de todo, cachucha, embutido, maíz criollo, seguro, seguro, seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío, lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos el sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón ustedes tienen su sazón. Los alfa de la music. ¿Está bien? ¿No me corta la cabeza ni nada? Sí te corta la cabeza. Y así. Así es. Hola familia, bienvenido.
Todo es artesanal, ahumado a leña. Sí, él nos está llevando, pero el problema es que el carro no quiere subir. Está difícil, pero vamos a subir.